El viento en la Patagonia nunca cesa. No es una brisa, sino una entidad persistente y monocromática que arrastra consigo el silencio de la inmensidad. En la estancia, el último confín, una mancha oscura de piedra y madera recia clavada en la estepa barrida de Santa Cruz, ese viento era el único narrador constante. Se colaba por las rendijas de los marcos de las ventanas, gimiendo como un coro de voces ancestrales que advertían sobre los secretos enterrados bajo la tierra árida. Era el invierno de 1935. Las hermanas Silva habían heredado ese imperio de lana y soledad tras la muerte repentina de sus padres, un evento que las había dejado a la deriva en una balsa de responsabilidades demasiado pesadas para sus años. Elena, la mayor, de 26 años, se había puesto el traje de capataz y administradora con una resignación pétrea. Sus manos, antes suaves, estaban ahora cuarteadas por el frío y el tacto áspero del cuero y el papel de las cuentas. Sentada en el salón, frente al enorme escritorio de roble tallado, su perfil se recortaba contra la luz mortecina que entraba por el ventanal pequeño y grueso. Llevaba el cabello recogido con tanta tirantez que parecía un casco, una armadura contra la vulnerabilidad. En un rincón, lejos de la mesa de Elena, estaba Beatriz, de 23, la soñadora. Su atención no estaba en el frío exterior, sino en el movimiento de las sombras proyectadas por la chimenea sobre una pared de piedra. Sostenía un cuaderno de bocetos, pero sus dedos solo acariciaban el carbón, sin dibujar. Su mirada azul, normalmente llena de luz inquieta, estaba ahora vidriosa, perdida en el recuerdo de los salones de baile de Buenos Aires, un mundo que sentía cada día más distante e irreal. Ella se cubría con un chal de lana fina, como si el frío no fuera solo atmosférico, sino emocional. Y luego estaba Sofía, la menor, con solo 20 años. Sofía era la más frágil, no solo por su constitución menuda, sino porque parecía llevar el dolor de las 3 hermanas sobre sus hombros. No se sentaba cerca del fuego como Beatriz, ni se enfrentaba a los problemas como Elena. Estaba de pie, cerca de la ventana orientada al oeste, observando el camino de tierra que se extendía hasta el horizonte, como un hilo deshilachado que se perdía en la nada. Su respiración era superficial. Sus ojos almendrados denotaban un estado perpetuo de alerta. El aire de la estancia era pesado, cargado de lavanda seca y una necesidad desesperada. Fue precisamente en ese camino interminable que Sofía vio la figura que se acercaba. No un jinete, sino un hombre a pie, emergiendo lentamente de la bruma de polvo que levantaba el viento. Un peón solitario. Elena había puesto un anuncio en Puerto Gallegos. Necesitaban un capataz que entendiera de ovejas y que no temiera a la soledad. El hombre caminó más de 200 kilómetros. Cuando Tomás Aguirre entró en el patio de la estancia, trajo consigo el olor a tierra, a tabaco rancio y a un cansancio que parecía haberse acumulado durante años. Tenía 28 años, pero la dureza del clima le había marcado el rostro con líneas prematuras. Era alto, de hombros anchos, y su silencio era más intimidante que cualquier grito. Se detuvo ante Elena, que había salido a recibirle envuelta en un abrigo grueso de paño. Ella lo escrutó con la meticulosidad de quien examina un animal antes de comprarlo. Su rostro no mostraba emoción, pero en la sutil contracción del músculo cerca de su mandíbula, Tomás pudo leer la desconfianza. «Vengo de Chile», dijo él con una voz grave y áspera, como la fricción de 2 piedras. Era la primera y única información personal que ofreció, sin que se le preguntara directamente. Elena no preguntó por su pasado, ni por su familia. En la Patagonia, tales preguntas eran una cortesía ociosa. Solo importaba la habilidad y la resistencia. Le entregó un hacha sin una palabra. Tomás trabajó con una eficiencia metódica que pronto se ganó la aprobación práctica de Elena. No se quejaba del frío punzante de las mañanas ni de las interminables horas. Su existencia se reducía al trabajo, a la comida y a dormir en la pequeña cabaña de peones. Las hermanas lo observaban,
Beatriz lo veía como un elemento fijo en un paisaje cambiante, a veces bosquejando su silueta sólida bajo el cielo plomizo. Sofía, sin embargo, lo observaba con una intensidad diferente. Sus ojos no buscaban su fuerza, sino su misterio. A menudo se encontraba mirando a Tomás mientras él partía leña o revisaba el alambrado, y la ausencia de expresión en su rostro le parecía una máscara más terrorífica que la furia. Las semanas se convirtieron en meses de convivencia forzada por el aislamiento. La presencia de Tomás se hizo esencial para la supervivencia de la estancia. Elena, la pragmática, fue la primera en reconocerlo. La carga administrativa y física se aligeró. Una tarde, mientras revisaban los inventarios de lana, Tomás hizo un comentario astuto sobre la rotación de pastos que le ahorraría miles de pesos. Elena, por primera vez, sonrió de forma tenue, una breve fisura en su muro. Esa sonrisa, breve y casi imperceptible, pareció ser el catalizador. Tomás, hasta entonces un empleado eficiente y distante, comenzó a alargar sus estancias en la casa principal después de la cena, aceptando una taza de mate amargo que Elena le ofrecía con renovada hospitalidad. El silencio entre ellos se transformó de un muro en un puente. Un día, Elena le preguntó por su vida anterior. Tomás, que estaba puliendo unas botas de montar cerca de la chimenea, levantó la cabeza. Sus ojos oscuros encontraron los de ella. «La vida anterior es ceniza», respondió con una calma desconcertante, «y la ceniza solo sirve para abonar lo que viene». Elena asintió, aceptando la metáfora oscura como el único acercamiento que él permitiría. Ella, que había prometido a sus padres jamás bajar la guardia, se encontró buscando la presencia firme de Tomás en el vasto silencio de la estancia. La necesidad económica se disfrazó lentamente de una necesidad personal. El viento aullaba afuera, pero dentro, la soledad encontraba un refugio temporal en esa silenciosa interacción. Beatriz seguía dibujando. Sofía seguía mirando por la ventana, ahora con una creciente sensación de que el camino de tierra no solo había traído a un capataz, sino un destino ineludible. La transición de capataz a pretendiente fue tan lenta e implacable como la erosión de las montañas patagónicas. No hubo flores, ni poemas recitados bajo la luna, sino una metódica y silenciosa acumulación de gestos que se fueron depositando sobre la tenaz resistencia de Elena. El cortejo de Tomás Aguirre se construyó sobre la base de la eficiencia y la protección, las únicas divisas que Elena estaba dispuesta a aceptar. Durante el otoño de 1936, las noches en la estancia se volvieron más largas y frías. El único sonido, además del aullido del viento que parecía querer desprender el techo de la casa, era el crujir de la leña de lenga en la chimenea del salón principal. En ese ambiente confinado, Tomás se permitía una hora de presencia después de la cena. Él se sentaba siempre en el mismo sillón de cuero desgastado, con las manos grandes e inmóviles sobre las rodillas, mirando el fuego. Elena, en su escritorio, fingía revisar libros de contabilidad que ya había memorizado, pero era consciente de cada respiración profunda que él tomaba. Beatriz, a menudo sumida en sus bocetos, notaba la nueva dinámica. Tomás nunca la miraba directamente, pero su presencia era un ancla que reducía el caos emocional en la casa. Una noche, mientras el hombre estaba inmerso en su meditación silenciosa, Beatriz se acercó al piano de cola que sus padres habían traído de Buenos Aires. El barniz estaba opaco por la humedad, pero el sonido seguía siendo profundo. Tocó un nocturno de Chopin, una pieza melancólica que hablaba de la pérdida y la resignación. En el momento en que las notas llenaron el salón, Tomás alzó la vista, no hacia Beatriz, sino hacia la llama. Había un temblor casi imperceptible en la línea de su boca, el único signo de que su estoicismo había sido perforado. Elena vio ese instante de vulnerabilidad y sintió un escalofrío que no era de frío. Entendió que aquel hombre, tan sólido y hermético, no era inmune al anhelo. Sofía, sin embargo, veía algo diferente. Desde el umbral del salón, observaba a Tomás con la cautela de un animal salvaje,
Ella no veía anhelo en sus ojos, sino una determinación quieta y profunda, una posesividad que se extendía más allá de las fronteras de la propiedad. Cuando Elena se levantaba y se dirigía a la cocina para preparar un té de hierbas, Tomás la seguía con la mirada hasta que desaparecía. Para Sofía, esa mirada era la de un cazador midiendo la cerca de su presa. Nunca decía nada. Su miedo era una cosa privada y silenciosa, alimentada por la inmensidad de la estancia. ¿Cómo podría huir si la civilización más cercana estaba a 100 kilómetros de distancia, accesible solo a caballo o a la voluntad de Tomás? El momento decisivo llegó en marzo de 1937, cuando la primavera patagónica comenzaba a asomar, trayendo consigo ráfagas de viento aún más violentas. Elena había estado bajo una presión financiera extrema, tras un inesperado descenso en el precio de la lana. Había estado despierta durante 2 noches, intentando hacer cuadrar números que simplemente se negaban a cooperar. Tomás la encontró en su oficina al amanecer. El aire estaba frío, con un fuerte olor a tinta seca y a café recalentado. Elena se cubría con una manta de vicuña. Su rostro agotado reflejaba la luz gris que filtraban los cristales. Tomás se inclinó sobre la mesa sin tocarla y puso ante ella un pequeño paquete envuelto en papel. Dentro había una cantidad sustancial de efectivo, dinero que había ahorrado durante años. Ella lo miró incrédula. ¿Qué es esto, Tomás? Él no se anduvo con rodeos. Su voz, normalmente tan baja, resonó con una resonancia inesperada en el silencio de la mañana. Es lo que necesita. Pero esta estancia necesita más que dinero, Elena. Necesita un cimiento. Necesita un nombre que no cambie con las decisiones de un gobierno o el precio del mercado. Se enderezó, su sombra envolviendo a Elena. Necesita un hombre que no se vaya. Propongo que nos casemos, Elena Silva. No por pasión, sino por supervivencia. Y si la pasión viene después, será un regalo. La propuesta fue tan práctica y tan brutalmente honesta que desarmó por completo el pragmatismo de Elena. Ella había estado esperando una declaración de amor que pudiera rechazar. No esperaba un contrato de por vida que no podía permitirse rechazar. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la soledad que la había doblegado. Miró los billetes sobre el escritorio, y por un instante, no vio dinero, sino protección. Un escudo contra el exterior. Se quedaron en ese tenso silencio durante lo que pareció una eternidad. El viento sopló tan fuerte que un cristal vibró como una cuerda tensa. Elena abrió los ojos y miró a Tomás. Vio su solidez, su fiabilidad, y tomó una decisión que la ataría para siempre. Sí, Tomás, me casaré contigo. El matrimonio se celebró en marzo de 1938. El padre Vicente, un anciano sacerdote que viajó 3 días desde el pueblo de El Calafate, realizó la ceremonia en el salón de la estancia. Hubo solo 3 testigos: Beatriz, Sofía y Marta, la cocinera. El ambiente era más de deber cumplido que de celebración. Tomás y Elena no partieron de luna de miel, simplemente se instalaron juntos en la habitación principal, y la vida continuó. Tomás se convirtió en el señor indiscutible de El Último Confín. Administró con mano de hierro, duplicando la producción de lana en el primer año. La estancia prosperó. Elena, por su parte, parecía haber encontrado una paz basada en la seguridad. Hablaba menos, pero su rostro ya no mostraba la tensión constante de antes. Beatriz se enfocaba en su arte, y Sofía, aunque siempre observadora, parecía tranquilizarse un poco al ver que su hermana mayor estaba aparentemente feliz. Durante casi 2 años, la rutina de la estancia fue un ciclo perfecto de trabajo, silencio y la compañía compartida. Tomás era un esposo atento a las necesidades de Elena, aunque emocionalmente distante. Parecía haber cumplido su promesa. Se había convertido en el cimiento que la familia Silva necesitaba. Mientras Elena se miraba en el espejo, sintiendo el peso de la decisión que la había atado a ese hombre y a esa tierra, me pregunto a ti que me observas, ¿desde qué rincón del mundo acompaña esta soledad patagónica? Deja un me gusta
si sientes la conexión con esta vasta estancia y sus secretos, e inscríbete para no perderte el camino que estas hermanas están a punto de recorrer. Pero el aire de la Patagonia es implacable, y la felicidad, en el último confín, parecía ser un bien demasiado frágil para sobrevivir a los inviernos. La primera sombra se cernió sobre la casa al final del invierno de 1938. El viento comenzó a aullar con una ferocidad que rompía los tímpanos, y con él llegó la enfermedad. El invierno de 1938 se abatió sobre el último confín con una brutalidad inusual. Los ventisqueros blancos bloqueaban los pasos de montaña, y la estancia quedó aislada del mundo por completo. Una noche de agosto, cuando el termómetro había caído hasta niveles insostenibles, Elena se despertó con un escalofrío que la sacudió hasta los huesos, a pesar del peso de las mantas de lana cruda. Al principio, pensó que era solo el frío implacable, pero pronto vino el dolor, un retortijón agudo y punzante en el abdomen que la hizo doblarse en la cama. El aire en la habitación era denso y pesado, impregnado del olor a hollín de la estufa de leña que Tomás mantenía encendida. Tomás se despertó inmediatamente, su reacción rápida y serena. Se levantó sin hacer ruido, encendió la lámpara de aceite, y la débil luz anaranjada iluminó el rostro pálido y sudoroso de Elena. «Es solo un malestar», susurró ella, intentando sofocar un gemido. Pero en cuestión de horas, la fiebre la consumió. Su piel estaba ardiendo, mientras que sus extremidades se sentían heladas. El delirio llegó con la mañana. Tomás, con una eficiencia fría, se hizo cargo. Instaló a Elena en el dormitorio más cálido y envió a Marta, la cocinera, a preparar compresas de vinagre y agua fría. Beatriz y Sofía, despertadas por el sonido ahogado de Elena tosiendo, se apresuraron a la habitación. Beatriz, práctica por la angustia, insistió en enviar a alguien al pueblo más cercano para buscar al doctor, Peralta, a 100 kilómetros de distancia. «Tiene que haber alguien que pueda cabalgar», dijo, con la voz quebrándose. Tomás se puso de pie, su figura alta proyectando una sombra tranquilizadora pero ominosa en el pequeño cuarto. «Es imposible, Beatriz. ¿No oyes el viento? Hay medio metro de nieve en los senderos. Perderemos al jinete y al caballo. Elena no necesita un médico, necesita descanso». Su lógica era irrefutable en ese entorno gótico y aislado. En la Patagonia, la geografía era a menudo el verdugo. Las hermanas, aunque angustiadas, se vieron obligadas a aceptar. El destino de Elena se jugaría dentro de los muros de la estancia. Durante los siguientes 5 días, la agonía de Elena fue terrible. Los síntomas se intensificaron, vómitos incesantes que la dejaban exhausta, dolores abdominales tan feroces que sus gritos eran estrangulados por las almohadas, y una sed insaciable que no podía calmarse. Tomás nunca se apartó de su lado. Su devoción era innegable, o al menos así lo parecía. Con manos firmes, la sostenía mientras ella se retorcía. Le daba pequeños sorbos de agua y le limpiaba la frente con una constancia que conmovió a Beatriz. Sofía, sin embargo, se mantuvo al margen. Su pequeño cuerpo se encogió en un rincón del marco de la puerta. Ella observaba a Tomás, no a su hermana. Había algo en su calma, en la precisión de sus movimientos al voltear a la paciente, que no encajaba con el dolor de un esposo que estaba perdiendo a su mujer. Mientras Elena se hundía, Tomás parecía más anclado que nunca, imperturbable. Al 4.º día, Elena ya no reconocía a nadie. Su cuerpo se había consumido, su piel se había vuelto cetrina. En un breve momento de lucidez, miró a Tomás. La luz en sus ojos se estaba apagando. «Tomás», jadeó con una voz que era apenas un suspiro ronco. «¿Por qué duele tanto?» Tomás se inclinó sobre ella. Su expresión era ilegible. Llevó la mano de Elena a sus labios y la besó. «Pronto pasará, mi amor. Descansa». Esa fue la última vez que Elena habló. Murió al atardecer del 5.º día.
El viento de repente se detuvo dejando un silencio aterrador. El cuerpo de Elena se relajó. El color finalmente abandonó su rostro. Tomás cerró sus párpados con un gesto de profunda ternura. Se levantó y por primera vez, las hermanas vieron una fisura en su armadura. Sus hombros se hundieron, y se llevó una mano a la cara, permaneciendo inmóvil. Parecía un hombre devastado. Beatriz rompió a llorar, un sollozo gutural de pérdida y desamparo. Sofía, sin embargo, permaneció seca, sus ojos fijos en la cama. La muerte de Elena, tan rápida y violenta, no se sentía como una enfermedad natural, sino como una interrupción brutal. El entierro fue tan sombrío y desolador como el matrimonio. El padre Vicente no pudo llegar. Tomás, ayudado por los pocos peones que quedaron, cavó la tumba en el pequeño cementerio familiar, a pocos metros de la casa, donde el viento siempre soplaba sin piedad. Elena Silva, la mujer que había intentado ser la roca de la familia, fue depositada junto a sus padres bajo una cruz de madera rústica, donde el frío parecía penetrar hasta el alma. El luto oficial de la estancia duró 1 año. Un silencio espeso se instaló en las habitaciones. Tomás siguió administrando la estancia con la misma eficiencia, pero su presencia se había vuelto espectral. Cenaba en silencio con Beatriz y Sofía, su plato intocado a menudo, su mirada fija en algún punto distante más allá de los muros. «Debo irme», dijo un día de la primavera siguiente, su voz áspera de luto. Estaban sentados en el salón. Un tenue sol entraba por las ventanas, pero el calor no llegaba a disipar la frialdad. El ambiente olía a cera de vela y a madera húmeda. Beatriz, que había pasado el último año refugiada en su música y en el cuidado de la casa, levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por meses de llanto silencioso, suplicaron: «Tomás, no puedes. Elena, ella te amaba. Tú eres todo lo que queda de la estabilidad». Se levantó y se acercó a él, una súplica desesperada en sus gestos. «Quédate, por favor. Eres parte de la familia. Sin ti, la estancia morirá, y nosotras también». Tomás dudó. Su silencio fue largo, lleno de la resonancia de los secretos. Miró el piano de cola, luego a Beatriz. Había una dulzura vulnerable en la expresión de la hermana mediana, una necesidad que resonó con él. El dolor de Beatriz era un puente, un terreno familiar. La necesidad de ser el ancla lo sedujo. «Me quedaré, Beatriz», dijo finalmente, con un suspiro que pareció aliviar una carga invisible. «Por Elena, y por ustedes». Y mientras Beatriz le agradecía con lágrimas en los ojos, sin darse cuenta de la trampa que se cerraba a su alrededor, Sofía observaba desde la sombra. Su intuición, ya agudizada, gritó que el hombre no se había quedado por amor o por lealtad. Se había quedado porque su propósito en el último confín aún no se había cumplido. En este punto de la narrativa, donde el luto se mezcla peligrosamente con la necesidad, el narrador hace una pausa. El silencio en la estancia es el mismo silencio que usted, espectador, siente ahora. Me gustaría saber, ¿de qué ciudad y país acompaña esta historia de sospecha y aislamiento en la Patagonia? Deje un «me gusta» si siente la opresión de este entorno y suscríbase al canal para seguir el curso de esta tragedia familiar. El duelo compartido era un veneno lento y efectivo. Durante los meses siguientes, Tomás y Beatriz se apoyaron mutuamente. Hablaban de Elena, no como la administradora severa, sino como la hermana y esposa amorosa. Compartían recuerdos, a veces riendo suavemente en la cocina, a veces llorando juntos junto al fuego. La tristeza de Beatriz encontró consuelo en la firmeza de Tomás, y él, a su vez, parecía hallar una nueva profundidad en la compañía de la mujer que llenaba el silencio de la casa con música. El luto de Beatriz tenía la fragilidad y la belleza de una pieza de cristal fino. No se rompió con violencia como el dolor seco y contenido de Elena, sino que se deshizo en suaves notas de melancolía que resonaban en cada rincón de la casa. Tomás, siempre presente, parecía reconocer la música de su dolor y ofrecía la única clase de consuelo que conocía:
una presencia inmutable. A medida que el año de luto se acercaba a su fin en 1939, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Los encuentros dejaron de ser puramente un ejercicio de recuerdo a Elena, para convertirse en una exploración silenciosa de la hora. Las tardes de otoño eran las más reveladoras. El sol de la Patagonia se retiraba temprano, dejando el cielo de un azul profundo y helado. Tomás, habiendo terminado sus labores en los corrales, entraba en la casa y encontraba a Beatriz sentada al piano. El instrumento se había convertido en su santuario. El aire alrededor de ella olía a incienso barato que Marta, la cocinera, quemaba para purificar las habitaciones, y a madera envejecida. Tomás no hablaba. Simplemente se quitaba el grueso abrigo de lana, lleno del olor a oveja y viento, y se sentaba en el mismo sillón de siempre, pero ahora más cerca. La música de Beatriz no era ya el nocturno triste, sino melodías más complejas, llenas de crescendos y arpegios que reflejaban la lucha interna entre la desesperación y la esperanza. Una tarde, Beatriz dejó de tocar abruptamente, sus dedos suspendidos sobre las teclas de marfil. Se giró hacia Tomás, su rostro iluminado solo por el resplandor tembloroso de la chimenea. «Me siento culpable, Tomás», confesó en un susurro, el sonido de su voz luchando contra el crepitar del fuego. «Elena solo lleva un año muerta y yo estoy buscando la belleza de nuevo. ¿Es eso una traición?». Tomás tardó en responder. Su perfil era duro, como una escultura tallada en basalto. Cuando habló, su voz era pausada, casi terapéutica. «Elena querría que vivieras, Beatriz. Ella nos ató a esta tierra para que prosperáramos. El duelo es un deber, pero la vida es una obligación». Se levantó y se acercó al piano, deteniéndose justo donde la sombra de la luz no llegaba a su rostro. Extendió una mano, y en lugar de tocarla a ella, rozó las teclas. «La música que tocas no es traición. Es lo que nos mantiene vivos aquí, lejos de todo». Ese toque, indirecto y simbólico, fue más íntimo que cualquier abrazo. Sofía observaba estos intercambios con una ansiedad que le consumía el apetito. Ella no podía entender cómo su hermana podía estar tan ciega a la extraña simetría de la situación. 2 años antes, Elena había estado en la misma posición, aislada, dependiente y buscando un ancla. Ahora era Beatriz quien se inclinaba hacia la solidez de Tomás, cegada por la comodidad de un dolor compartido. Cuando Sofía intentó abordar el tema con su hermana, fue desestimada con impaciencia. «¿Te lo imaginas, Sofía?», le había espetado Beatriz una mañana mientras preparaban el desayuno, el olor a pan fresco dominando el ambiente. Su tono era cortante, defensivo. «Estás siempre enferma y asustada. Tomás solo está siendo un buen cuñado. Perdió a su esposa, Sofía. No es un monstruo». Sofía sintió la punzada de la injusticia. Ella no se atrevía a decir la palabra que flotaba como el humo en la casa. «Patrón». A principios de 1940, Tomás hizo su propuesta. No fue en un momento íntimo, sino después de una ardua semana de esquila. Estaban sentados en la amplia mesa de pino de la cocina. El aire estaba saturado con el fuerte aroma de la lana sucia y el vapor de la sopa de cordero que Marta acababa de servir. Tomás dejó su cuchara y miró a Beatriz fijamente. «Beatriz, la estancia nos necesita juntos. La gente habla en el pueblo. 2 hermanas solas y un capataz viudo. No es sostenible. Necesitamos la formalidad». Beatriz parpadeó. La mención de los rumores del pueblo, a 100 kilómetros, la golpeó como un latigazo. En la Patagonia, la reputación era más valiosa que el oro. ¿Formalidad? ¿Te refieres a casarnos? Su voz era pequeña. Tomás asintió, su rostro una máscara de seriedad. No es reemplazar a Elena, nadie podría hacer eso. Pero es asegurar el futuro, y debo confesar, su voz se suavizó ligeramente, que tu música ha sido el único sol en esta casa. No quiero volver a la soledad de mi cabaña. La palabra soledad
Fue la llave que abrió la última puerta de Beatriz. Ella no quería volver a la soledad tampoco. Miró a Sofía, que estaba sentada frente a ella, con los ojos muy abiertos en una súplica silenciosa. Sofía negó con la cabeza de forma casi imperceptible, pero Beatriz, hambrienta de calidez y seguridad, eligió ignorar la advertencia. «Sí, Tomás», respondió Beatriz. Su aceptación fue un acto de lógica forzada, un intento desesperado por mantener la estructura familiar intacta. La boda se celebró en la primavera de 1940. El padre Vicente, que había vuelto a viajar, se mostró notablemente incómodo al oficiar la misma ceremonia. Con el mismo novio, en el mismo salón, ante la misma mesa de roble donde solo 2 años antes se había casado la hermana mayor. Los vecinos que acudieron a la escasa ceremonia murmuraron en sus abrigos de lana, observando la tumba fresca de Elena a través de las ventanas. Era extraño, sí, pero no ilegal. Después de todo, el hombre era un pilar para la estancia. Beatriz intentó llenar su matrimonio con alegría, trajo un nuevo aire a la casa, comprando telas de colores y tocando el piano con renovado fervor. Ella estaba genuinamente feliz. Tomás, como esposo, era aún más atento que con Elena, quizás reconociendo la fragilidad emocional de Beatriz. Le regalaba pequeños obsequios, la animaba a pintar y escuchaba su música hasta altas horas. Sofía se retiró aún más a sí misma. La tensión era palpable en el aire que compartían los tres. Para Sofía, la presencia constante de Tomás y Beatriz en un estado de felicidad vigilada era como vivir bajo una pesada campana de vidrio esperando que se rompiera. Los fantasmas de la enfermedad de Elena acechaban en cada rincón, en el dolor abdominal repentino que Sofía a veces sentía, en la forma en que Tomás insistía en servirles el té. 2 años pasaron en esa tensa calma. La estancia florecía. El matrimonio de Tomás y Beatriz parecía ser la prueba de que el destino había sido cruel con Elena, pero que la felicidad era posible. Hasta que llegó el otoño de 1942. El aire se volvió frío y cortante, trayendo consigo el hedor de las primeras heladas, y con él, la simetría fatal se completó. Beatriz, después de una tarde de tocar un vals alegre, se sintió mal. El síntoma inicial fue el mismo que el de Elena, un escalofrío que no podía quitarse. Luego vino el dolor, un puñal caliente en el estómago. Esta vez, el pánico de Sofía fue inmediato e incontrolable. Había visto esta película antes. El otoño de 1942 trajo consigo no solo el frío prematuro de la pampa, sino también una reverberación espeluznante. La enfermedad de Beatriz se manifestaba con una fidelidad aterradora a la agonía de Elena. Eran los mismos escalofríos iniciales, la misma fiebre que se disparaba a la noche, el mismo vómito violento y, sobre todo, el dolor abdominal insoportable. Era como si el destino hubiera decidido repetir la escena con precisión quirúrgica. 2 años después, Sofía, ya no una niña, sino una joven de 24 años marcada por la experiencia, observó el desarrollo de la enfermedad con una frialdad y una lucidez que la asustaban. Ella ya no veía a una hermana enferma, veía una repetición. La casa, que Beatriz había intentado llenar de música y color, se había transformado nuevamente en una cámara de eco para el sufrimiento. El aire olía a sudor, desinfectantes caseros y el hedor metálico de la enfermedad. Esta vez Tomás no pudo excusarse con el clima. Aunque hacía frío, no había tormenta de nieve. La carretera estaba abierta. Con una calma idéntica a la que había mostrado con Elena, Tomás ensilló un caballo y, a regañadientes, envió a uno de los peones a El Calafate para buscar al doctor Gabriel Peralta. El doctor Peralta, un hombrecillo de bigote gris y ojos cansados que había visto morir a demasiadas personas en ese clima extremo, tardó 1 día y medio en llegar a la estancia. Entró en la casa con el olor a cuero mojado y tabaco. Encontró a Beatriz en el mismo lecho donde había muerto su hermana. Tomás estaba allí, firme y atento, sosteniendo la mano de su esposa, murmurando palabras de consuelo. Se inclinó ante el doctor.
Sus síntomas son idénticos a los de Elena, doctor. Una fiebre virulenta y ese dolor interno. Creemos que es una intoxicación alimentaria, tal vez algo del agua del pozo. El doctor Peralta examinó a Beatriz. Su pulso era débil y su piel estaba amarillenta. La deshidratación era extrema. El médico, acostumbrado a las fiebres tifoideas y las gripes estacionales, frunció el ceño. Los síntomas no encajaban del todo con un simple virus o una intoxicación común. Había algo más oscuro, una intensidad que parecía consumir el cuerpo de forma antinatural. Tomás se hizo cargo de la narrativa de la enfermedad con tanta autoridad que el doctor, agotado por el viaje y la desesperación del viudo, aceptó el diagnóstico sugerido: intoxicación alimentaria grave, posiblemente por alguna conserva mal procesada o un hongo tóxico ingerido por error. El médico hizo lo que pudo. Le inyectó líquidos para combatir la deshidratación y le dio un sedante para el dolor. Pero la ciencia era limitada en ese rincón del mundo, y la enfermedad, cualquiera que fuese, ya estaba demasiado avanzada. Beatriz murió al 6º día de su agonía. Su partida fue precedida por un gemido largo y bajo, casi una nota final de su propia vida, y luego el silencio. Tomás se derrumbó. Esta vez su dolor parecía más público, más teatral, que el que había mostrado con Elena. Se arrodilló junto a la cama, ocultando su rostro en el camisón de Beatriz, y sollozó. Su cuerpo se sacudía con el peso de la pérdida, y Marta, la cocinera, y el doctor Peralta lo vieron y sintieron una profunda compasión por el hombre condenado a enterrar a 2 esposas, ambas hermanas, en tan corto periodo. Sofía, que había pasado 6 días sin dormir, ya no sentía dolor, solo una náusea fría y persistente. Ella no lloró por Beatriz en ese momento. Su mente, en cambio, se había convertido en una máquina de catalogación, de comparación forense. Mismos síntomas, misma duración, misma intensidad. Se levantó del rincón, el frío de la muerte de Beatriz pareciendo intensificar su lucidez. Se acercó a la mesa donde el doctor Peralta guardaba sus instrumentos, y notó la expresión grave del médico. Él la miró, sus ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. «Doctor Peralta», dijo Sofía, su voz baja y uniforme. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma a incienso quemado que había llenado la casa. «Mi hermana Elena, la primera esposa de Tomás, ella murió con los mismos síntomas, exactamente los mismos, en el invierno de 1938. La mención hizo que el doctor Peralta se irguiera bruscamente. Su bigote gris tembló. Se sentó pesadamente en una silla y se quitó las gafas. Miró a Sofía con una expresión de horror naciente. 2 hermanas, envenenamiento alimentario, síntomas idénticos. La coincidencia era estadísticamente imposible. ¿Mismos síntomas? ¿Dolor abdominal y fiebre sin remisión?, preguntó el doctor, su voz un susurro ronco. Sofía asintió, sin apartar la mirada. Y una sed que no se quitaba. Un escalofrío recorrió la espalda del médico. Pensó en venenos, en raticidas que se usaban comúnmente en las estancias. Arsénico. Sus síntomas encajaban escalofriantemente bien. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Tomás? ¿El viudo desconsolado? La idea era monstruosa. Sofía, dijo el médico, inclinándose hacia adelante con seriedad sombría. Si esto es un patrón, tenemos que actuar. Sugirió inmediatamente la exhumación de los cuerpos, primero de Beatriz, que acababa de morir. Pero Sofía se retiró. Su miedo no era a la muerte, sino a la acusación. Si acusaba a Tomás, y se equivocaba, destruiría al hombre que había asegurado la supervivencia de la familia, y perdería la estancia por difamación. Y si Tomás era inocente, la soledad que la estancia le impondría sería insoportable. Si era culpable, el horror era indescriptible. No, doctor, respondió, su rostro pálido. No hay pruebas. Si no hay pruebas, no hay patrón.
Solo luto. Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia Tomás, que todavía estaba arrodillado junto a la cama de su difunta esposa, su cuerpo sacudido por el sollozo. Si acuso y estoy equivocada, lo destruyo a él y a mí. Necesito tiempo. El doctor Peralta no presionó. En la Patagonia, la ley se movía a un ritmo glacial, y la sospecha, sin evidencia, era una sentencia de ostracismo para el acusador. Aceptó la decisión de Sofía, pero dejó una advertencia final, su mirada cargada de significados implícitos. Quédate cerca, Sofía. Si esto es un patrón, tú eres la última pieza. Cuídate, sobre todo de lo que comes y bebes. Beatriz fue enterrada al día siguiente, en un ataúd de pino simple junto a Elena. Las 3 cruces de madera se alzaban en fila en el cementerio familiar, azotadas por el viento. Una para el padre, una para Elena, y ahora, una para Beatriz. Solo quedaba Sofía, sola con Tomás Aguirre, el hombre que ya había enterrado a 2 de sus hermanas. Y en ese silencio que se cernía sobre el último confín, se gestó una nueva y peligrosa proximidad entre el viudo y la última de la Silva. Tras la muerte de Beatriz en el otoño de 1942, la estancia, el último confín, se convirtió en una trampa de cristal y soledad para Sofía. Ella era la única hermana Silva que quedaba, y se encontraba atrapada con el hombre que, en lo profundo de su ser, sospechaba era el responsable de la aniquilación silenciosa de su familia. El aire ya no era solo frío. Estaba enrarecido por la sospecha no expresada. El duelo de Tomás por Beatriz fue más corto y más intenso que el que guardó por Elena. Durante las primeras semanas, se le veía errar por los pasillos, con la barba descuidada y los ojos hundidos. Pero a diferencia del primer luto, esta vez no se aisló por completo. Más bien, su mirada comenzó a buscar la presencia de Sofía con una insistencia que la ponía al borde del pánico. Ahora solo eran ellos 2, y Marta, la cocinera, cuya avanzada edad y sordera la convertían en una testigo inútil. La casa, que una vez había resonado con las risas y la música, era ahora un monumento al silencio y la tensión. Sofía, la más frágil de las 3 hermanas, encontró una nueva y terrible fuerza en el miedo. Recordó la advertencia del doctor Peralta. Cuídate, sobre todo de lo que comes y bebes. Su vida se transformó en un acto constante de vigilancia. Si Tomás le ofrecía té, ella esperaba hasta que él hubiera bebido primero. Si servía comida, fingía tener poco apetito o se limitaba a porciones mínimas, observando cada gesto de su mano al pasarle el plato. A principios de 1943, la aproximación de Tomás hacia Sofía comenzó. No fue un cortejo, sino un acercamiento basado en la supervivencia mutua y la tristeza compartida. Una tarde, mientras Sofía estaba sola en el salón, doblando la ropa de cama de Beatriz para guardarla, Tomás entró. El olor a lavanda de la ropa vieja llenaba el aire, un contraste conmovedor con el olor a tierra de su abrigo. Él se detuvo cerca de ella, pero no tan cerca como para intimidarla. «Sofía», dijo, su voz suave, casi paternal, «debes dejar de castigarte, no es tu culpa». Ella levantó la vista, sus ojos grandes y cautelosos. Su lenguaje corporal era rígido, sus hombros tensos. «¿Castigarme? ¿Por qué lo dices?» «Por la ropa, el recuerdo. Te estás volviendo una sombra como yo después de Elena». Se acercó lentamente, y su mano se extendió hacia la pila de telas blancas. «Somos los únicos que quedamos. Estamos solos. El mundo no entiende lo que es esta soledad aquí en el fin del mundo». Ella sintió el impulso de huir, de gritar, pero se obligó a permanecer quieta. Si huía, él la alcanzaría. Si lo confrontaba sin pruebas, la descartaría como histérica. La única forma de sobrevivir era entenderlo. «¿Qué quieres, Tomás?», preguntó ella, su voz apenas audible. Él sonrió levemente, una expresión de dolor y afecto que la hizo temblar. «Quiero que nos cuidemos, Sofía. Tus hermanas confiaron en mí para proteger esta estancia. Y ahora, mi deber es proteger a la última Silva».
Hizo una pausa dramática. Eres muy joven, pero eres fuerte. Te necesito. Yo, Tomás Aguirre, te necesito. Sofía estaba paralizada por un dilema moral y de supervivencia que la consumía. Si aceptaba su protección, estaba condenándose a ser la tercera víctima. Si lo rechazaba, y él realmente era inocente, perdería a su único aliado contra el exterior. Pero si era culpable, un rechazo abierto podría acelerar su fin. La atmósfera de la casa se volvió opresiva. Cada comida era una prueba. Cada conversación, una negociación silenciosa. Sofía escribía frenéticamente en un diario escondido bajo las tablas sueltas de su habitación, documentando cada síntoma de sus hermanas, cada movimiento de Tomás, cada vez que él insistía en servir el vino. La escritura era su única arma, una evidencia tangible contra la inmensidad de la estancia. El momento culminante del acto de sospecha llegó a principios de 1944. Había pasado más de un año desde la muerte de Beatriz, y la estancia había vuelto a su ritmo productivo. Tomás había restaurado la estabilidad económica, cumpliendo el sueño de Elena. Ahora, buscaba la restauración emocional, el sueño de Beatriz. Una tarde de verano, el sol todavía estaba alto, proyectando sombras largas y crueles. Tomás y Sofía estaban en el pequeño jardín trasero, donde el viento era menos intenso. Sofía estaba podando las rosas de Beatriz, sintiendo el aroma fuerte y dulce de las flores. Tomás se acercó, sosteniendo 2 tazas de té recién hecho. El vapor se elevaba en el aire fresco. Él le entregó una taza y se quedó de pie, observándola. El té te hará bien, Sofía. Has estado trabajando demasiado. Sofía tomó la taza. Sus manos temblaban ligeramente. El aroma del té era familiar, con un toque de canela. Miró el contenido. Luego levantó los ojos hacia Tomás. Su rostro era sincero, cariñoso, un hombre en duelo. Gracias, Tomás, dijo ella, y tomó un pequeño sorbo, solo lo suficiente para humedecer sus labios. Él esperó, su postura de una paciencia inagotable. Ella bebió un poco más, sintiendo que cada gota pasaba por su garganta como un veneno. Al mismo tiempo, su mente gritaba, si me bebo todo no queda prueba. Tomás, al ver su vacilación, dio un paso adelante y tomó la mano de ella, que sostenía la taza. Somos familia, Sofía. Por la memoria de tus hermanas. Y en ese instante, en el jardín tranquilo, él hizo su propuesta, con el sonido lejano de las ovejas como único testigo. Cásate conmigo, Sofía. Su agarre era firme. Casémonos y seremos uno. Tu dolor y mi soledad. Seremos el último confín de la familia Silva. Tus hermanas querrían esto. Sofía sintió un frío que no era de la Patagonia. No podía rechazarlo. Rechazarlo era declarar la guerra. Aceptarlo era entrar en la jaula, pero con la posibilidad de armarse por dentro. Sofía, la más frágil y más inteligente, tomó la decisión imposible. Aceptó su propuesta. Sí, Tomás, me casaré contigo. Por la estancia, por la familia. Tomás sonrió, pero su sonrisa no era de felicidad, sino de una profunda satisfacción. Su patrón estaba completo. Las noticias se esparcieron hasta el Calafate como pólvora mojada. Tomás Aguirre se casaba por tercera vez con la tercera hermana. El padre Vicente, esta vez, se negó a oficiar la boda, citando una inquietud del espíritu. Los rumores se convirtieron en escándalo abierto. El comisario Rivas, del pueblo, levantó las cejas ante la coincidencia de las muertes, pero sin un cuerpo fresco y sin una denuncia. La ley era impotente. La boda se celebró en el verano de 1944. Sofía se puso el vestido blanco de novia que había usado Beatriz, que había heredado de Elena. Un vestido que ahora parecía una mortaja. Ella había aceptado la muerte inminente, pero se había casado con un plan secreto. Si moría, no sería en silencio. El matrimonio de Sofía y Tomás se inició bajo una atmósfera de tensión helada, a pesar del sol de verano de 1944. La ceremonia,
oficiada por un juez de paz que viajó desde el lejano río Gallegos, carecía de toda alegría. El vestido de novia, pasado de Elena a Beatriz y ahora a Sofía, se sentía pesado, como si arrastrara la historia trágica de sus dos dueñas anteriores. Sofía, con 26 años, parecía mucho mayor, sus ojos reflejando el miedo y la determinación de una estratega. Tomás, por su parte, se veía radiante, aunque su felicidad tenía un tinte perturbador. Había completado su colección, su visión de la familia perfecta. Trataba a Sofía con una ternura exagerada, abriendo puertas, sirviéndole la comida con una diligencia que ella ahora percibía como una amenaza constante. Para Sofía, la vida de casada era una coreografía de la supervivencia. Su plan secreto era su único salvavidas. Cada noche después de que Tomás se dormía, un sueño pesado y sin sueños, Sofía se levantaba, se vestía con un chalón y se dirigía a la cocina, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. El aire de la cocina siempre olía a manteca y a la salinidad lejana del viento. Ella no comía la comida que Marta o Tomás preparaban. Todas las mañanas, Sofía cocinaba un pequeño trozo de carne y verduras para sí misma, bajo el pretexto de una dieta especial, y documentaba todo en su diario oculto. Lo más crucial, sin embargo, era la recolección de pruebas. Sofía había vaciado una pequeña botella de perfume y la había llenado con el contenido de las cucharas y tazas que Tomás usaba para servirle. Las etiquetas de la botella no decían jazmín, sino té de la tarde, 14 de marzo, o sopa de cordero, 22 de abril. Las escondía bajo las tablas sueltas de su habitación, el único lugar que Tomás nunca revisaría, pues asumía que el secreto de su esposa era simplemente su diario. La convivencia era un ensayo de resistencia. Tomás notaba la distancia emocional de Sofía. Había largos silencios durante las comidas, rotos solo por el incesante aullido del viento patagónico. Una noche, en el salón, Tomás estaba sentado ante el fuego, con su pipa entre los dedos, exhalando el olor dulce y quemado del tabaco. Sofía estaba leyendo, o al menos fingiendo leer, una novela de aventuras. La luz del fuego jugaba sobre los rostros de ambos, intensificando la atmósfera de sospecha latente. «Estás lejos, Sofía», comentó Tomás sin mirarla, su voz profunda y resonante. Ella levantó la cabeza, su corazón latía como un tambor. «¿Lejos? Solo estoy leyendo, Tomás. No me refiero al libro. Me refiero a tu espíritu. Parece que estás mirando a través de mí, hacia el cementerio. No has comido bien en meses. Tienes miedo, ¿no es así?» La pregunta la golpeó con la precisión de un tiro. ¿Cómo sabía él? ¿Era una confesión o un cebo? Sofía bajó el libro lentamente. Sus manos temblaban. Decidió enfrentarlo con la verdad a medias. «Sí, tengo miedo. Perdí a mis hermanas. Ellas murieron aquí rápidamente y tú estabas con ambas». Tomás se levantó y cruzó el salón en 2 pasos largos. Se arrodilló junto a ella, su rostro a la altura de sus ojos. La intensidad de su mirada era casi insoportable. «Y yo perdí a mis esposas, Sofía. 2 veces. ¿Crees que yo las envenené? ¿Crees que yo destruiría lo único que me ha dado un hogar?» Su dolor parecía tan real, tan profundo, que por un instante, la certeza de Sofía vaciló. Ella no podía mentirle, pero tampoco podía acusarlo. «No lo sé, Tomás», susurró con voz rota, mirando fijamente a sus ojos. «Solo sé que estoy sola, y la muerte es muy hábil en esta estancia». Tomás le acarició la mejilla con el dorso de la mano, un gesto que parecía ser a la vez consuelo y advertencia. «Te lo prometo, mi esposa. Nadie te tocará mientras yo esté aquí. No tengas miedo. Déjame servirte». Y al día siguiente, la cena se sirvió con una opulencia extraña. Tomás había cocinado un estofado de liebre que olía a romero y vino tinto. Marta estaba en su cuarto, y Tomás insistió en servir todo personalmente. Sofía observó cómo su esposo, con manos cuidadosas, le servía la porción más grande, un gesto de afecto que le pareció una condena.
Ella comió solo lo indispensable, usando su tenedor para mover los trozos por el plato. Cuando Tomás no estaba mirando, disimuló una cucharada del estofado en un pañuelo y lo guardó. Su estómago se revolvía, no por la comida, sino por el miedo crónico. El doctor Peralta, su única esperanza, estaba a un viaje de 3 días. Sofía se había puesto en contacto con él a través de un peón leal, pero el plan era enviar las muestras solo si se sentía realmente enferma. Su propia paranoia la estaba consumiendo. Se despertaba en la noche sintiendo calambres en el estómago, convencida de que los síntomas ya habían comenzado. ¿Era real el dolor o era la sugestión? Y en esa espiral de tensión y sospecha, Sofía se dio cuenta del verdadero costo de su supervivencia. Había perdido la capacidad de amar, de confiar y de sentir alegría. Vivía en un estado perpetuo de casi, esperando el golpe de gracia, pero armada para resistir. Mientras Sofía se preparaba mentalmente para la inevitable enfermedad que la alcanzaría, el narrador se pregunta, observando la estancia El último confín y la quietud opresiva de la Patagonia, ¿qué ciudad y país nos acompaña en este suspenso? Si la determinación de Sofía en luchar contra la muerte la conmueve, deje un me gusta y suscríbase para ver si su estrategia secreta será suficiente para romper el patrón mortal de Tomás Aguirre. El otoño siguiente, en 1945, la simetría se rompió, o se completó. El invierno de 1945 se instaló en la Patagonia con una ferocidad inaudita. Sofía había pasado más de un año en un estado de alerta máxima, su cuerpo consumido por el insomnio y la tensión nerviosa. La relación con Tomás se había vuelto una danza macabra de afecto superficial y desconfianza profunda. Él era un esposo atento, pero su atención se sentía como una cuerda que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Y entonces, sucedió. No fue un inicio violento, sino un susurro insidioso. Una mañana fría, mientras Sofía se ponía el vestido, sintió un leve hormigueo en las yemas de los dedos, seguido de un calambre repentino en el abdomen. El dolor era idéntico al que Elena y Beatriz habían descrito en sus últimos días de lucidez. Sofía supo inmediatamente que no era paranoia, era el momento. Se dirigió al espejo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz gris de la mañana, pero había una determinación de acero en sus ojos. No iba a ser una víctima pasiva. Cuando Tomás entró en la cocina, oliendo a tierra y lana fresca, encontró a Sofía sentada, respirando superficialmente. «¿Qué ocurre, mi amor?», preguntó, su voz teñida de preocupación. «No me siento bien», mintió Sofía, minimizando el dolor real para no alarmarlo demasiado pronto. «Solo un resfriado quizás, un dolor de cabeza». Tomás se acercó y le tocó la frente con el dorso de la mano. Su piel estaba fría. «Estás pálida. Debes acostarte. Yo te traeré algo de comer, algo suave». Sofía sintió un escalofrío. Era la misma dinámica, el mismo ritual de cuidado que precedía al desastre. «No, Tomás», se apresuró a decir, luchando por sonar dulce en lugar de histérica. «Estoy bien aquí. Pero por favor, ¿puedes hacer algo por mí?». Él se inclinó, atento. «Lo que sea. La cabaña de peones está fría. ¿Puedes llevar más leña? Y de paso, ¿podrías revisar si el correo ha llegado? He estado esperando una carta urgente de Buenos Aires». Tomás, a pesar de su reciente insistencia en cuidarla personalmente, era un hombre de orden y deber. La necesidad de asegurar el bienestar de la estancia era un instinto que él no podía ignorar. Su mirada vaciló entre Sofía y el trabajo que lo esperaba. «Sí, por supuesto», asintió, «pero regresaré pronto y no te moverás de aquí». El momento en que Tomás abandonó la casa fue el punto de inflexión de Sofía. Su cuerpo gritaba de dolor, pero la adrenalina había tomado el control. Se arrastró hasta su habitación, abriendo rápidamente las tablas sueltas del suelo. Sacó su diario. Y lo más importante, las pequeñas botellas etiquetadas. Su mente, a pesar de la fiebre incipiente, estaba clara. Necesitaba que el doctor Peralta actuara. Rápido.
Sofía había preavisado a un joven peón, Martín, cuya lealtad era hacia la familia Silva, no hacia el capataz. Había un código. Si ella enviaba una nota sellada con la insignia familiar, significaba emergencia. Con manos temblorosas, Sofía garabateó una nota para el doctor Peralta. No era una denuncia, sino una llamada de auxilio. Los síntomas de Elena y Beatriz han comenzado en mí. Estoy guardando las pruebas. Adjuntó un fajo de billetes para garantizar la velocidad del viaje. Luego, envolvió una de las botellas de perfume con la muestra de comida de la noche anterior. Esperó 10 minutos, el tiempo suficiente para que Martín estuviera seguro en su ruta de reparto de provisiones. Salió al patio trasero, donde el viento helado le azotó la cara, y encontró a Martín cerca del granero, preparando un caballo. «Martín», susurró Sofía, su voz ronca. «Esto es urgente. Debes ir a El Calafate. Entrégale esto al doctor Peralta. A nadie más. No importa si tienes que cabalgar día y noche». Ella le entregó el sobre y la botella envuelta en tela gruesa. «No le digas a Tomás que te he enviado». Martín, un muchacho lacónico y consciente de los extraños patrones de la estancia, asintió con gravedad. Sin decir una palabra, montó y se perdió en el horizonte, llevándose consigo la única esperanza de Sofía. Apenas 20 minutos después, Tomás regresó. El olor a pino y sudor lo precedió. «Te dije que descansaras, Sofía», dijo, su tono ligeramente irritado. La encontró de regreso en la cocina, con una taza de agua de hierbas en la mano, fingiendo normalidad. Ella se desplomó en la silla, sintiendo el dolor intensificarse. «Me asfixio en esa habitación. Ya estoy mejor. Pero sí, la fiebre ha subido». Tomás le tocó la frente. Su respiración se hizo más lenta. Se acercó a la despensa. «Necesitas algo fuerte, un caldo de carne caliente y un poco de vino para la sangre». Sofía observó a Tomás mientras preparaba el caldo. Él controlaba la alimentación de ella con una diligencia extrema. Ella sabía que el veneno que usaba, arsénico, el raticida que se usaba en las estancias, no se detectaba en pequeñas dosis y era difícil de identificar sin pruebas de laboratorio. Estaba convencida de que Tomás había estado administrando dosis pequeñas durante meses, debilitándola, preparándola para la dosis final que él le daría en las próximas horas, bajo el pretexto de un remedio. «¿Sabes, Tomás? El médico dijo que Beatriz y Elena tenían el mismo mal. Es una cosa de la estancia, parece. Una maldición». Sofía lanzó el cebo observando su reacción. Tomás se detuvo revolviendo la sopa. Su espalda estaba rígida. «No hay maldiciones, Sofía, solo mala suerte». «Pero, ¿y si no es mala suerte?» Ella se obligó a sonar pensativa, no acusatoria. «Mi padre solía guardar raticida en la cabaña de herramientas. ¿No crees que un peón descuidado podría haber contaminado algo del agua?» Tomás se giró. Su rostro, iluminado por el vapor de la sopa, era inexpresivo. «Todos sabemos dónde se guarda el veneno. No seas absurda, Sofía. Te pondrás histérica si sigues pensando tonterías». Él le sirvió un tazón de sopa humeante, con un trozo grande de carne flotando en el centro. El olor era tentador, pero el miedo era más fuerte. «Tómala, toda», ordenó Tomás. Su voz ya no era afectuosa, sino imperiosa. Sofía tomó la cuchara. Su mano temblaba. Sabía que esta era la prueba de fuego. Había enviado el mensajero. Ahora, solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para que las pruebas regresaran de Buenos Aires. Si no tomaba la sopa, él sabría que ella lo sospechaba. Si la tomaba, moriría antes de que llegara el doctor. Ella miró el tazón humeante, sintiendo el calor en su piel. Hizo lo único que podía hacer, una reversión. «Tomás», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi estómago está tan revuelto que sé que lo vomitaré. Pero me siento tan sola. ¿Podrías hacerme compañía y comer conmigo? Solo un poco. Necesito verte cerca».
La petición de cercanía pareció apaciguarlo. Él se relajó ligeramente. Por supuesto, Sofía. Tomás tomó una cuchara y comió 2 cucharadas de la sopa. Luego se levantó. Su tarea cumplida. Sofía hizo lo mismo, forzándose a tragar el líquido caliente, sabiendo que estaba introduciendo veneno en su sistema, pero convencida de que la dosis no era letal si el patrón se mantenía. El doctor, Peralta, ya estaba en camino, con pruebas en sus manos mientras Sofía comenzaba la agonía de la fiebre, sabiendo que había cruzado el Rubicón. La carrera contra la muerte había comenzado. Las horas siguientes a la ingesta de la sopa fueron las más infernales en la vida de Sofía. El veneno, que ella sospechaba era arsénico, comenzó su trabajo insidioso. El dolor abdominal se intensificó, volviéndose un calambre agudo y constante. La fiebre subía y bajaba en oleadas, empapándola en sudor frío y luego dejándola temblando. Tomás, con su rutina inmutable, la había acostado en la cama principal. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano con una firmeza que era, para Sofía, la encarnación del destino. Él no la dejaba sola, una muestra de devoción que la aterraba. Ella sabía que su plan dependía de resistir al menos 72 horas, el tiempo mínimo para que Martín regresara con el doctor, Peralta, y el tratamiento para contrarrestar el veneno. El ambiente en el dormitorio era sofocante, con las cortinas cerradas para bloquear el frío. El único sonido era el respirar agitado de Sofía y el crepitar bajo de la estufa. «Duele, Tomás», susurró Sofía, su voz áspera por la deshidratación y la agonía. «Tengo sed». «Lo sé, mi amor, igual que tus hermanas», dijo él, con un tono extrañamente despegado, casi clínico. Él le ofreció un pequeño vaso de agua. «Bebe esto. Te aliviará». Sofía bebió. El agua era insípida, pero calmó momentáneamente la sequedad de su garganta. Sin embargo, su mente estaba en alerta. El arsénico produce una sed insaciable, pero el agua misma, si estuviera mezclada con el veneno, solo aceleraría el proceso. Ella bebió solo lo necesario para no despertar sospechas. Tomás, sin inmutarse, le administraba paños fríos en la frente con una constancia metódica. En su delirio febril, Sofía revivía las últimas horas de Elena y Beatriz. Podía ver el rostro pálido de su hermana mayor, la desesperación en los ojos de Beatriz mientras se retorcía. La culpa la golpeó con una fuerza abrumadora. Si hubiera hablado antes, si hubiera confiado en su intuición, había aceptado la muerte de sus hermanas para salvarse a sí misma, y ahora estaba pagando el precio. En la madrugada del segundo día, el estado de Sofía se deterioró rápidamente. El dolor era tan grande que los gemidos se convirtieron en gritos ahogados. Tomás se puso de pie, su rostro sombrío. Se dirigió al botiquín. Sofía, que estaba a medias entre la conciencia y el delirio, vio su silueta contra la luz de la lámpara de aceite. Él estaba preparando algo en una jeringa rudimentaria. «¿Qué es eso, Tomás?», logró jadear. Él se acercó a la cama. El olor a alcohol medicinal llenó el aire. «Un calmante. El dolor te está destrozando. Solo quiero que descanses. Será rápido». Sofía supo instintivamente que este era el golpe de gracia, la dosis final que aseguraría su silencio. La jeringa, no el caldo, era su verdadera sentencia de muerte. Su cuerpo paralizado por el veneno no le permitía luchar físicamente. «No, Tomás. No quiero», suplicó intentando mover la cabeza. Tomás no la escuchó. Su rostro, antes lleno de una falsa compasión, se había vuelto duro, su expresión de una posesión final. La levantó con una fuerza sorprendente, exponiendo su brazo. «No te preocupes, Sofía. Pronto estarás en paz con tus hermanas. Seremos una familia por fin, unidos. Tú, Elena y Beatriz, y yo, que las protegía a todas de la vejez y la amargura». La revelación, tan simple y horrible, la golpeó con más fuerza que el veneno. Él no era un monstruo. Era un coleccionista enfermo que mataba lo que amaba para preservar la perfección del momento.
Cuando Tomás acercó la aguja a su brazo, Sofía reunió las últimas migajas de su fuerza. No pudo moverse, pero pudo hablar. Tomás, dijo con una voz que sorprendió incluso a ella por su claridad y frialdad. No lo hagas. Si me matas, yo no seré la única en el cementerio. Él se detuvo, con la jeringa suspendida a centímetros de su piel. Su concentración se había roto. ¿De qué hablas? El doctor Peralta sabe. Envié el mensajero. Las pruebas de la sopa y el té. Si muero, él llegará mañana. Dirá que es arsénico. Y te colgarán. No te unirás a nosotras, Tomás. Serás ceniza en el pueblo. El efecto de las palabras de Sofía fue devastador. Tomás retrocedió un paso, el terror genuino reemplazando su calma. Él había contado con el aislamiento, con el tiempo que le daba la Patagonia. El hecho de que Sofía hubiera actuado a pesar de su enfermedad, a pesar de su vigilancia, era una traición que no había previsto. Dejó caer la jeringa sobre el colchón. El líquido, espeso y aceitoso, se esparció sobre la tela blanca. Mentira. No enviaste nada. El mensajero hubiera regresado. Tomás se acercó a ella, ahora con ira homicida. No intentes engañarme. Lo hice, insistió Sofía, utilizando el último aliento. Si no te encuentran aquí cuando llegue el doctor Peralta, lo sabrán. La estancia tiene que seguir. Tú tienes que estar aquí para recibirlo. Para demostrar tu inocencia. La tensión duró lo que pareció una eternidad. El silencio era tan denso que Sofía pudo escuchar el latido frenético de su propio corazón. Tomás se quedó quieto, sopesando su palabra contra la evidencia de su propio pánico. El miedo al deshonor, a ser descubierto, era más fuerte que su obsesión. El destino, sin embargo, tenía su propio ritmo. En ese momento de clímax, se escuchó un ruido lejano, el galope de un caballo que se acercaba rápidamente a través de la estepa congelada. No era el lento trote de un peón, era la carrera desesperada de un médico. Tomás se giró hacia la ventana, su rostro descompuesto. La llegada prematura del doctor Peralta significaba que Sofía no había mentido. El momento de mayor tensión había llegado. El galope del caballo resonó en el patio de la estancia como un disparo de advertencia. El sonido se detuvo justo frente a la puerta principal. Tomás se quedó inmóvil junto a la cama, su cuerpo paralizado por la incredulidad y la furia. Su plan, forjado en el silencio de los años, se desmoronaba por la astucia de la más débil de las hermanas. Sofía, a pesar del dolor lacerante que la consumía, sintió una oleada de triunfo. Había ganado tiempo. Había traído a la ley. Ahora, solo necesitaba sobrevivir al enfrentamiento inminente. La puerta de la estancia se abrió con un golpe, y el aire frío se precipitó en el salón. Unos segundos después, el doctor Gabriel Peralta, exhausto y cubierto de polvo y nieve derretida, irrumpió en el dormitorio. Detrás de él venía el joven Martín, con los ojos llenos de miedo, señalando la cama. El doctor Peralta no perdió tiempo. Vio a Sofía, su piel cetrina, su respiración superficial, y reconoció de inmediato el espectro de la muerte que había visto 2 veces antes. Su mirada se dirigió inmediatamente a Tomás, que seguía de pie, la jeringa brillando en el colchón. El ambiente se condensó en un punto de quiebre. El médico, con la voz áspera por la ansiedad y la prisa, se dirigió a Tomás. «Tomás, ¿qué demonios le pasa a esta mujer? Son los mismos síntomas. ¿Qué le has dado?» Tomás, el hombre de hierro, se recompuso rápidamente. Su rostro recuperó su máscara de dolor. Se acercó al doctor, extendiendo una mano temblorosa en un gesto de desesperación. «Doctor, gracias a Dios que ha llegado. Es la maldición de la estancia, se lo juro. El mismo mal que se llevó a Elena y a Beatriz. Yo le estaba dando un sedante para el dolor insoportable», señaló la jeringa. El doctor Peralta no se dejó engañar. Él había visto la determinación silenciosa de Sofía. Había visto el contenido de la botella que Martín le había entregado en el camino.
Sofía, dijo el médico, ignorando a Tomás y arrodillándose junto a la cama. Tienes que hablar. ¿Puedes decirme si has tomado algo que te haya dado dolor? Sofía hizo un esfuerzo sobrehumano para articular las palabras. Su garganta ardía. Tomás. Preparó la sopa. Señaló con un dedo tembloroso hacia la jeringa. ¿Y la inyección? Era para matarme. Lo sé. El rostro del doctor Peralta se contrajo. Se levantó y empujó a Tomás violentamente. Aléjate de ella. Tú las envenenaste. La acusación, pronunciada en voz alta después de años de sospecha silenciosa, resonó en la habitación. Tomás se echó hacia atrás golpeando la pared. Por un instante la compostura de Tomás se hizo añicos. Vio la traición en el rostro del doctor Peralta y la certeza en la mirada agonizante de Sofía. En ese momento de quiebre, Tomás hizo un movimiento desesperado. Su mano derecha se dirigió hacia la chimenea, donde un viejo revólver de caza solía estar guardado bajo un lienzo. Su intención era clara: silenciar a los testigos. El doctor Peralta, aunque agotado, reaccionó con la rapidez del pánico. Gritó a Martín, que estaba en la puerta: «Ve a buscar al comisario Rivas. Ahora». Tomás ya tenía el revólver en la mano, el metal frío y pulido brillando bajo la luz de la lámpara. Apuntó al doctor Peralta, sus ojos ahora inyectados en sangre. «Nadie va a arruinar esto», siseó Tomás, su voz baja y cargada de locura. «Nadie va a quitarme mi familia». Sofía, que yacía indefensa, vio la escena con una claridad brutal. El hombre que la había amado y matado, ahora se preparaba para matar a su salvador. En ese instante de máxima tensión, Sofía, a pesar de la debilidad mortal de su cuerpo, se giró hacia el borde de la cama y, con un esfuerzo final, empujó la jeringa que contenía el veneno de la cama. El objeto cayó al suelo de madera con un tintineo resonante, pero no se rompió. El sonido fue suficiente para distraer a Tomás por un segundo crucial. Su mirada se desvió del doctor Peralta hacia el suelo, hacia el arma fallida que había sido desenmascarada. El doctor Peralta aprovechó la fracción de segundo. Saltó hacia Tomás no como un médico, sino como un hombre luchando por su vida. Se abalanzó sobre el brazo armado de Tomás, forzando la trayectoria del revólver hacia el techo. Un disparo ensordecedor resonó, y trozos de yeso cayeron como nieve. Lucharon brevemente. Tomás era fuerte, pero el doctor Peralta estaba impulsado por la rabia moral. El revólver resbaló y cayó sobre la alfombra. El médico no se detuvo. Golpeó a Tomás con el puño cerrado en la mandíbula. Tomás se desplomó contra la pared. Martín, que había dudado en la puerta, se precipitó hacia el revólver. Tomás, magullado y derrotado, se quedó tendido, mirando el cuerpo frágil de Sofía, que ahora tosía con violencia, intentando expulsar el veneno. Su rostro reflejaba no solo el fracaso, sino una profunda tristeza. «Ellas no tenían que marchitarse», murmuró Tomás, su voz rota. «Las amé. Tenían que ser perfectas. Las tres. Siempre». El doctor Peralta, respirando pesadamente, se volvió hacia Sofía. La tensión se había disipado, reemplazada por la urgencia. «Sobreviviste, niña. Ahora, vamos a luchar». Con la llegada del comisario Rivas y sus dos hombres, alertados por el joven Martín, el clímax se resolvió en una rendición patética. Tomás Aguirre, el capataz sólido y el esposo devoto, fue esposado en el salón de la estancia, bajo el mismo techo donde había celebrado 3 matrimonios y orquestado 2 muertes. El doctor Peralta, ignorando el caos de la detención, se concentró en salvar a Sofía. Ella estaba en un estado crítico. La fiebre era galopante y los calambres la dejaban temblando. El médico, trabajando con las limitaciones de su botiquín de campo, administró un tratamiento de urgencia, enfocándose en la hidratación y la quelación, esperando que el cuerpo de Sofía no hubiera absorbido una dosis letal del arsénico. El ambiente en la estancia durante las horas siguientes fue de una pesadilla helada.
Mientras los oficiales de policía comenzaban a tomar notas, el doctor Peralta se sentó junto a la cama de Sofía, monitoreando cada respiración superficial. El comisario Rivas, un hombre de rostro duro, entró en el dormitorio. El aire olía a sudor, desinfectante y la tenue fragancia de la muerte que aún no se había concretado. «Sofía», dijo Rivas, su voz baja y cautelosa, «necesito que me diga exactamente lo que sabe». Ella, luchando contra el delirio, señaló con un dedo pálido hacia el rincón de su habitación. «El diario, las muestras, todo está allí. El arsénico, en la despensa, para los ratones. Lo usó en las infusiones». La evidencia era abrumadora. Las pequeñas botellas de perfume contenían residuos de comida con niveles sospechosos de veneno. El diario de Sofía era una crónica detallada y aterradora del patrón. El té de hierbas de Elena, la sopa de Beatriz, y finalmente, el estofado de liebre que casi la mata a ella. Tomás, sentado en el salón con las esposas puestas, observó el ir y venir de los oficiales con una calma que no era arrepentimiento, sino resignación. Cuando Rivas le mostró el diario de Sofía, Tomás lo tomó con sus manos esposadas y leyó la escritura fina y determinada de la última sílaba. Luego, con una voz tranquila, sin emoción, hizo su confesión final. No negó nada. La verdad que reveló era más compleja y más triste que un simple crimen de codicia. «Las amé a las tres», murmuró, mirando fijamente la fotografía de boda de Elena que estaba en la chimenea. De verdad, eran perfectas. Elena, la tenaz, Beatriz, la soñadora, y Sofía, la más frágil, la más sabia. Se hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia el exterior, donde el cementerio familiar dominaba la vista. «Pero el amor es una cosa que se marchita, comisario. Vi cómo el dolor hacía que Elena se endureciera. Vi cómo Beatriz perdía su luz en la rutina, y no podía soportarlo. La idea de que ese amor se volviera viejo, rutinario, ordinario. La única forma de mantenerlas perfectas era detener el tiempo». Rivas, el curtido policía, escuchó con una mezcla de repugnancia y extraña comprensión. No era un monstruo por crueldad, sino un sociópata con una obsesión enfermiza por la perfección y la posesión. Mataba para preservar el amor antes de que el mundo o el tiempo lo corrompieran. «Usted usaba el veneno para simular la enfermedad, Tomás», afirmó Rivas. «El arsénico es el veneno de las estancias», respondió Tomás con simpleza. «Lento, indetectable a menos que se busque. Y aquí, en la Patagonia, nadie busca lo suficiente. Creí que morirían de una enfermedad común, y siempre tuve el consuelo de que cuidé de ellas hasta el final». La confesión fue un golpe moral para la poca gente del pueblo que había defendido a Tomás. La noticia se extendió como un incendio por la estepa. El marido modelo, el capataz eficiente, era un asesino en serie movido por una psicopatía obsesiva. Inmediatamente el doctor Peralta contactó a las autoridades en Buenos Aires. Con la confesión de Tomás y las muestras de comida de Sofía, la exhumación de los cuerpos de Elena y Beatriz fue ordenada. Las tumbas fueron profanadas bajo la lluvia fría, y los análisis toxicológicos confirmaron la verdad. Niveles altísimos de arsénico en ambos cadáveres. La simetría mortal estaba completa. Mientras los oficiales sacaban a Tomás de la estancia, amarrado a un caballo para el largo viaje hasta la ciudad, Tomás se giró. Vio a Sofía, que estaba semiconsciente en la cama, su rostro demacrado pero vivo. Él sonrió, una expresión de genuina tristeza. «Cuídate, Sofía. Fuiste la más lista. Te amé en el momento de tu valentía». Fue la última vez que Sofía lo vio. El hombre que se había casado con 3 hermanas se alejó de la estancia, dejando atrás un legado de dolor y un silencio infinito. El comisario Rivas prometió un juicio rápido en la capital. Sofía había sobrevivido, pero el clímax había exigido un precio terrible, la certeza de que el amor en el que sus hermanas habían confiado había sido envenenado desde el principio. Ahora, sola en la inmensa estancia, comenzaba la verdadera batalla.
Vivir con la culpa del superviviente. El juicio de Tomás Aguirre en Río Gallegos, en 1946, fue breve y contundente. La confesión, las pruebas forenses de arsénico en los cuerpos exhumados de Elena y Beatriz, y el testimonio aterrador de Sofía, fueron irrefutables. La prensa de Buenos Aires llamó al caso el novio de la muerte de la Patagonia. Sofía, todavía recuperándose físicamente de la intoxicación, tuvo que viajar para testificar. Su presencia en el tribunal, frágil pero articulada, pintó un cuadro desgarrador de la soledad y la tiranía que se ejercía bajo el pretexto del amor. Tomás no mostró arrepentimiento, solo una resignación melancólica. Durante su defensa final, insistió: mis acciones fueron por amor, no por odio. Quería que mis esposas fueran eternamente perfectas. El sistema me condena por mi método, no por mi corazón. Fue una defensa que solo confirmó su profunda disfunción psicológica. Fue declarado culpable de doble homicidio y sentenciado a muerte por ahorcamiento, la pena capital aún vigente en Argentina, para crímenes de extrema gravedad. La sentencia se ejecutó a principios de 1947, en silencio, lejos de la estancia. Sus últimas palabras, según los guardias, fueron: las amé a todas. Eso es lo trágico. Con la muerte de Tomás, la estancia El Último Confín volvió legalmente a su única dueña, Sofía Silva. Pero la resolución legal no trajo paz. La estancia, su hogar y su prisión, se sentía ahora como un sarcófago. La soledad que Tomás había temido se abatió sobre Sofía con una intensidad brutal. Ella se había salvado, pero a un costo incalculable. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de admiración por su valentía y lástima por su tragedia. El estigma de las hermanas envenenadas la seguiría siempre. La vida de Sofía, post-Tomás, se convirtió en una penitencia silenciosa. Rechazó la oferta de vender la estancia. Sentía que si se marchaba, abandonaría a Elena y Beatriz. Se propuso administrar El Último Confín con la competencia de Elena y el espíritu de Beatriz, una fusión de sus hermanas. Pasó los años siguientes en un aislamiento autoimpuesto. La única compañía era Marta, que ya era casi ciega, y el doctor Peralta, que la visitaba mensualmente, más como un confesor que como un médico. Sofía nunca se recuperó completamente del arsénico. Su salud era delicada y su estado de ánimo, permanentemente melancólico. Un día, en el inventario de los efectos personales de Tomás, Sofía encontró una caja de cartas viejas y amarillentas escondidas bajo el suelo falso de su antigua cabaña de peones. Eran correspondencia de Chile. La lectura de las cartas fue la segunda reversión de la verdad, un giro trágico que amplió la escala de la locura de Tomás. Las cartas revelaban que Tomás no solo había matado a Elena y Beatriz, había hecho exactamente lo mismo antes de llegar a la Patagonia. En la región de Magallanes, en Chile, su primera esposa, Clara, había muerto de una fiebre repentina en 1933, y la hermana de Clara, Laura, había muerto exactamente un año después. Sin pruebas de laboratorio, el patrón había pasado desapercibido, y Tomás había huido a Argentina antes de que las autoridades se interesaran. Tomás Aguirre no había asesinado a 2, sino a 5 mujeres. Las 3 hermanas Silva eran solo el tercer ciclo de su obsesión. Él no había llegado a la estancia a buscar una nueva vida, sino a completar una colección. La revelación aplastó a Sofía. El patrón era mucho más antiguo y siniestro de lo que imaginaba. Ella había estado tratando con una fuerza de la naturaleza, una psicopatía en serie, no solo con un hombre roto. A pesar de esta verdad horrenda, Sofía encontró una extraña paz en la soledad. Se dedicó a honrar la memoria de sus hermanas. Nunca permitió que la música de Beatriz se detuviera, contratando a una institutriz para que viniera del pueblo y tocara el piano 2 veces por semana. Mantuvo los libros de cuentas de Elena meticulosamente en orden, pero a medida que pasaban los años, el vacío se hacía más grande. Ella nunca se casó,
Nunca tuvo hijos. El último confín fue la última frontera del dolor de Sofía. En 1975, un periodista de Buenos Aires viajó a la estancia para hacer un artículo sobre la leyenda de las tres hermanas. Sofía, ahora una anciana de cabellos grises y ojos penetrantes, accedió a una entrevista, su única comunicación con el mundo exterior en décadas. El periodista le preguntó si lamentaba haberse casado con Tomás. Sofía miró el cementerio familiar, donde tres cruces blancas se alineaban contra el viento perpetuo. Lamento el amor que ellas sintieron. Era real, aunque el hombre fuera un veneno. Yo encontré el amor 3 veces, comisario. Vi a mis hermanas amarlo, y sentí ese afecto. Pero el amor que vi era tóxico desde el principio. ¿Y su supervivencia, señor Aguirre? Sofía sonrió amargamente. Sobreviví, pero ¿a qué costo? Ellas murieron amadas y en la ignorancia. Yo viví sabiendo la verdad. El precio de mi supervivencia fue vivir con la culpa de no haberlas salvado a tiempo, durante 35 años. Sofía Silva vivió hasta los 65 años, una edad respetable para los estándares de la estancia, pero mucho menos de lo que su espíritu merecía. Murió en 1980, en la misma cama donde había visto a sus hermanas sucumbir, y donde ella misma había luchado contra el veneno. Murió sola, en la vasta estancia que había defendido con tanta ferocidad y que, en última instancia, se había convertido en su mausoleo personal. Sus últimas instrucciones fueron claras y grabadas en su testamento. No quería ceremonias. Solo quería que su cuerpo fuera enterrado sin ataúd caro en el cementerio familiar. Su deseo final, ser colocada entre Elena y Beatriz. Finalmente estaremos juntas otra vez, escribió en una nota adjunta, con una caligrafía temblorosa pero firme, sin hombres ni venenos que nos separen. El padre Vicente, ahora un anciano de 80 años, realizó una breve bendición. El doctor Peralta, ya jubilado, estuvo presente, con lágrimas en los ojos, el último testigo vivo del horror. Observó cómo el cuerpo de Sofía era depositado en la tierra fría y dura. 3 cruces de madera idénticas, erosionadas por 40 años de viento patagónico, se alzaban en una línea perfecta. Elena, Sofía, Beatriz, las 3 hermanas Silva estaban reunidas al fin, custodiando la tierra que las había matado y salvado. La estancia, el último confín, no duró mucho sin su última protectora. Sofía no dejó herederos directos. La propiedad fue vendida a un conglomerado extranjero. En 1985, las vastas instalaciones fueron demolidas para dar paso a una explotación más moderna. Solo el pequeño cementerio familiar, por respeto a la historia local, se mantuvo intacto, un punto de referencia sombrío en la inmensidad. La historia de Tomás Aguirre y las 3 hermanas Silva se convirtió en una leyenda de la Patagonia, un cuento susurrado en las fogatas sobre la obsesión, el aislamiento y el amor que se vuelve mortal. La ironía era cruel. Tomás había buscado la perfección inmutable de un amor eternamente preservado, pero todo lo que logró fue la desolación y la destrucción. Sofía, la sobreviviente, fue la única que entendió la naturaleza de la tragedia. Había encontrado el amor en la necesidad y la dependencia de sus hermanas hacia el hombre fuerte. Había encontrado la valentía en la certeza de su muerte inminente. Y había pasado el resto de su vida cargando con el peso de la verdad. Su victoria fue la supervivencia, pero su condena fue el recuerdo. La historia de El último confín termina aquí, en el cementerio barrido por el viento. Una historia de amor envenenado y hermandad inquebrantable, que demostró que, a veces, la soledad y la ambición pueden ser más letales que cualquier enfermedad. Si esta inmersión en el suspenso psicológico y gótico de la Patagonia te ha mantenido al borde del asiento, te pido que nos regales un me gusta y que te suscribas para que podamos seguir desenterrando estas complejas narrativas. La estancia ya no existe, pero sus secretos siguen siendo llevados por el viento. Y para cerrar este capítulo, ¿podría compartir con nosotros de qué ciudad y país nos acompaña al contemplar esta historia de sacrificio y supervivencia?